la vida ya no vuelve a ser la misma. Los traumas son muy fuertes y dañan mucho todo el entorno familiar. Es un trauma que le cambia a uno la vida y le da un giro de 90 grados. Varias llamadas entran a la cabina de comunicaciones de la 17 compañía indicando de un vehículo que se encontraba en el interior del parqueo del centro comercial El Triángulo. Y llegamos al lugar donde indicaban que pues ya se había llegado la hora de cerrar el centro comercial y el vehículo estaba en el lugar. Pues como somos los primeros en llegar, acudimos a ver si el vehículo tenía abierta alguna de las puertas y todas estaban cerradas. Y empezamos a alumbrar y efectivamente se miraba la silueta de una persona en la parte de atrás del vehículo, por lo que mejor decidí vía radio indicarle a la base que me coordinara a la PNC. Una unidad andaba cerca del lugar y llegó al parqueo, ingresó al parqueo y les digo, miren, creo que hay una persona ahí, pero quería que alguien viniera, en este caso ustedes, para que tomaran nota, ¿verdad? Para ver si rompemos un vidrio o qué hacemos para abrir la puerta, ¿verdad? Entonces me dice el policía, deme un segundo, voy a averiguar, voy a llamarle a mi jefe para ver cómo procedemos. Efectivamente hace una llamada y al momento le digo, mire, tenemos que hacerlo rápido porque esta persona pueda que esté inconsciente y que tenga signos aún. Llego a mi ambulancia, saco una llave de chuchos, no cargaba más equipo y rompo el vidrio, levanto el seguro, abro la puerta, iban 2 paramédicos con mi persona y le digo a uno de ellos, mete el brazo y verifica signos. Enseguida lo hace y su respuesta es, ya no tiene signos. Mi hermana era una buena persona, era una buena hija, una buena hermana, una buena tía, prima, amiga. Nosotros estuvimos como un mes, como que aislados, escondidos, porque teníamos mucho temor, mucho miedo de salir. Porque a esta persona no la habían agarrado, andaba todavía prófugo. Entonces teníamos miedo, pero a él lo agarraron a los 17 días exactos que había cometido el hecho. Todavía no habíamos hecho muchas diligencias, pero en esa semana, en ese lapso, yo recibo una llamada y me dice, soy la licenciada Rita de Fundación Sobrevivientes y nos ponemos a las órdenes. Y gracias a ellos estamos avanzando poco a poco en la audiencia, porque sí creo que uno quizá económicamente
no hubiéramos podido avanzar de la manera que estamos avanzando. Entonces, qué bien que existan estas instituciones y que hagan el trabajo que ellos hacen, porque el apoyo que hemos recibido es psicológico también. En algún momento de su vida, 1 de cada 3 mujeres en el mundo es víctima de violencia a manos de su pareja u otros individuos. Esta violencia puede ser psicológica, verbal, física o la combinación de estas. Esto significa que aproximadamente 800 millones de mujeres son victimizadas, en muchos casos, por quienes dicen amarlas. Muchas mujeres permanecen en relaciones abusivas por falta de solvento económico, por normas sociales opresivas contra las mujeres, pero sobre todo por miedo. En el 2017, las Naciones Unidas reportó que aproximadamente 87,000 mujeres fueron asesinadas alrededor del mundo y casi la mitad de estas murieron a manos de sus parejas o exparejas. Esto quiere decir que alrededor de 137 mujeres murieron diariamente por violencia doméstica. En Guatemala, muchas mujeres son sometidas a violencia verbal, psicológica y económica. Además, 1 de cada 5 mujeres sufre violencia física o sexual. Las víctimas son de toda edad, condición social y etnia. En el 2019, hubo un aproximado de 190 denuncias diarias de violencia doméstica, alcanzando más de 45,000 en el año. Y se encontró que 632 mujeres murieron como víctimas de femicidio. La violencia contra las mujeres es el delito más denunciado en Guatemala, según los datos del Ministerio Público. Hay más de 50,000 denuncias anuales y eso ya lleva, digamos, a una situación, poniéndolo en comparación con los delitos de patrimonio, ¿verdad?, que son los robos y tal, es el delito más denunciado. Cuando una mujer pide asilo, pide protección porque ha sido víctima de la violencia intrafamiliar por parte de su pareja, un exconviviente, lo primero es que hay que creerle. Lo segundo es que si esa mujer dice que su vida está peligrando, su vida está peligrando, ¿verdad? Porque no sabes hasta dónde pueden llegar las conexiones de esa expareja o esa pareja. Guatemala pues cuenta con la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer que entra en vigencia en mayo de 2008. En esta ley, una de las disposiciones es la creación de órganos de justicia especializados, tanto del organismo judicial como de investigación. El organismo judicial en el 2010 crea los primeros 3 órganos de justicia especializados en 3 regiones. La región del occidente en Quetzaltenango, la región del oriente en Chiquimula y la región central en la capital. Y pues en la actualidad ya tenemos la mitad más 1 de los departamentos de Guatemala con justicia especializada. Posicionar y hacer que el Estado reconociera que había violencia específica contra las mujeres no ha sido fácil para las organizaciones y el movimiento de mujeres en el país. Yo quisiera decir que el primer gran logro es que se aprobara esta ley de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer que nos permite develar parte de esta situación, que la violencia es uno de los temas más difíciles y más complejos en la vida de las mujeres en el país. Eso por un lado, que nos permitió crear juzgados especializados en femicidio, es decir, jueces que se forman para entender cómo funciona el tema de la violencia y que no estamos hablando de violencia común, de delincuencia social, estamos hablando de violencia específica por tu condición de ser mujer. La ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer provee un marco jurídico de mayor protección a las mujeres que por su condición de género sufren variedad de abusos dentro de sus hogares y en la sociedad. Esta ley, en rasgos generales, cubre los delitos de femicidio, violencia física, sexual y psicológica. Además, también incorpora violencia económica dentro de la cual toma en cuenta una variedad de formas en que se violentan las mujeres, incluyendo limitaciones de derechos patrimoniales y laborales, suscripción de documentos que restringen su patrimonio, destrucción de documentos personales u otros, y la negación de cubrir las necesidades básicas económicas de la mujer y de sus hijas e hijos. Anteriormente,
El agredir a una mujer, provocarle lesiones, enfermedades, sufrimientos, tanto físicos como psicológicos, eran delitos de poca trascendencia. Eran delitos conciliables únicamente con un acta. Actualmente hay una denuncia de violencia contra la mujer ante un juez de paz, por ejemplo, no tiene la facultad de conciliar o celebrar algún tipo de audiencia. Es obligación de enviarlo al órgano jurisdiccional competente, que en este caso es el juzgado y Tribunal de Femicidio y Violencia contra la Mujer, quienes deberán, por imperativo legal, dictar una sentencia que puede ser condenatoria o absolutoria. Acá recibimos víctimas de todos los estratos sociales y de todas las condiciones económicas. En el caso de la violencia, regularmente cuando vienen al sistema de justicia es porque ya ha pasado el proceso del ciclo de espiral de violencia. Entonces vienen acá porque ya, o las mujeres ya han decidido tomar la denuncia porque ya se han empoderado de alguna manera, aunque el mayor porcentaje es porque se trata de delitos flagrantes, porque los hijos ya han crecido un poquito y son ellos los que llaman a la autoridad o porque los vecinos intervienen. Entonces la violencia es generalizada, es un ciclo constante y las mujeres son víctimas de violencia tanto en el seno del hogar como en el ambiente laboral, el ambiente social, ¿verdad? ¿Podría usted, por favor, indicarle al tribunal cuál es el proceso o procedimiento que usted realizó al momento de practicar la necropsia médica o legal relacionada a este dictamen que acaba de ratificar? Se procede a tomar las fotografías correspondientes de cómo llega el cadáver a la sede de INASIF. Después se retira la bolsa donde se conducía, se vuelven a tomar fotografías para que quede constancia de cómo se conducía el cadáver y qué características tiene, ¿verdad? Desde ahí, de acuerdo a nuestro protocolo, se comienza a tomar fotografías de las lesiones, se hace el reconocimiento externo del cadáver. Después de se hace el reconocimiento ya a las cavidades, la cavidad craneana, después torácica, después abdominopélvica. En el resumen de hallazgos se encontraron heridas contundentes y cortantes en cráneo y rostro, equimosis rojizas en rostro con patrón definido, equimosis violácea bipalpebral en ojo derecho, equimosis violácea en manos, cianosis en uñas de ambas manos, fractura de bóveda craneana, edema cerebral y hematoma subdural de más o menos 200 centímetros cúbicos. Bueno, son equimosis que tienen una forma definida, ¿verdad? De una forma, tienen un patrón. El sentimiento y las reacciones cuando estamos en las audiencias son muy dolorosas, porque es como repasar paso a paso todo lo que pasó y como que en cada audiencia enfatizar el hecho. Y es traumático. Como seres humanos creo que con este proceso le llegan a tocar a uno muy adentro, muy el alma. El psicólogo o psicóloga deberá atender a la agraviada antes, durante y después que finalice el proceso penal. Es una de las funciones. Hacemos una primera entrevista en conjunta con una trabajadora social, ¿verdad? Para evitar siempre la revictimización
entrevistamos, conocemos. Nos preparamos antes porque físicamente hemos tenido nosotros al alcance el expediente donde ahí la víctima hace donde ya se describe lo que a la víctima le pasó. Entonces nosotros ya con ese conocimiento que tenemos ya de lo que hemos leído durante el expediente y teniendo nosotros en contacto la carpeta física, ya no es necesario volver otra vez a preguntar o a revictimizar a la agraviada. Más bien contactamos con ella físicamente en la primera reunión, en la primera entrevista, para tomar sus datos personales, para con ella acercarnos un poquito, saber de ella, saber un poquito de su vida, prepararla más que todo para su primera audiencia inicial, porque en esa primera audiencia inicial la agraviada tiene un espacio durante la audiencia. El juez le pregunta, ¿verdad?, qué quiere, qué espera, o cuáles son sus intenciones al iniciar este proceso que se está llevando a cabo, ¿verdad? Entonces nosotros hacemos esa previa preparación para que ella entre por lo menos equilibrada la autoestima y que pues se sienta bien dentro de la sala de audiencia. El transitar por la justicia penal debe ir acompañada de acciones políticas, comunicacionales, obviamente de seguridad, porque debemos garantizar la protección de las víctimas y de quienes acompañamos a las víctimas, pero sobre todo un componente psicosocial y formativo que logre cambiar el imaginario social. Tenemos una lucha por la justicia para las mujeres y hemos ido, digamos, planteando políticas públicas, leyes, investigaciones. Tenemos una investigación sobre los femicidios. Hemos hecho campañas a nivel nacional y también internacional, sobre todo la articulación que como grupo hacemos, porque sabemos que este problema pues es un problema que no tiene barreras y asimismo debe tener un apoyo de todas, ¿verdad? No solamente nacional, sino que también internacional, y ahí hemos ido sumando, digamos, esfuerzos. La ley existe, pero lamentablemente no ha tenido la promoción que necesita, ¿verdad? Y no se ha hecho en el idioma de las personas para que ellas realmente lo comprendan, porque el mayor porcentaje de la población es monolingüe, o sea, habla solamente su idioma. Necesitamos cubrir quizás, ¿verdad? No podemos decir el 100% que fuera ideal, pero un 60%, ¿verdad? Para poder trabajar esa promoción de la ley de femicidios. Existe, son muy pocas las personas que tienen acceso a radio, a televisión, que es donde pues más o menos se escucha, y el otro resto de población no sabe ni siquiera que existe la ley. Acá en Huehuetenango se hablan aproximadamente 8 idiomas mayas en las distintas regiones del departamento de Huehuetenango. En este caso, pues es bastante importante hacer mención de ello, porque ello también implica poder contar con la cantidad de intérpretes para poder brindarles la asistencia a las personas, ya sea en este caso a las víctimas, o sea a los acusados, ya que pues en muchas ocasiones vienen de estas áreas y al estar en el tribunal, pues en la mayoría de ocasiones no comprenden el idioma español. Y el rol que tiene el intérprete dentro del proceso de justicia, pues es auxiliar a las personas que no hablan ni entienden el español. Y aún así también hay personas que sí lo hablan un poco, sin embargo es necesario comprender, digamos, todo el proceso jurídico que se realiza dentro de las audiencias. No todos los juzgados tienen traductores, no todos los jueces y juezas tienen sensibilidad en el tema, ¿verdad? Y nos cuesta también con otras instituciones responsables alrededor del sistema de justicia, por ejemplo, los que son el INASIF, que es el responsable de toda la parte forense, psicológica, que tiene que hacer evaluaciones a las mujeres sobrevivientes de violencia. Casi siempre tratan a las compañeras de mal manera, no quieren que hablen en su idioma, siempre nos enfrentamos contra eso y nos enfrentamos, por supuesto, contra la discriminación y el racismo todavía en el país, o de que no se les crea a las mujeres o que las mujeres no pueden expresarse en castellano y entonces eso dificulta que puedan poner una denuncia. Yo creo que eso sí es un tema complejo aún, hace falta muchísimo en ese trabajo y aunque siempre hay un compromiso del sistema de justicia,
De todas maneras, seguimos teniendo 90% de impunidad en los casos, ¿verdad? Todavía faltan muchísimas cosas que hacer y hay todavía un subregistro de las mujeres que no denuncian, ¿verdad? Eso también es un dato que no existe, no lo tenemos, pero hay una gran cantidad de mujeres que sigue sin denunciar por temor a que no les entiendan, porque no pueden hablar el idioma, porque no tienen cómo movilizarse hacia donde están los entes de justicia, porque ponen la denuncia y después no pueden seguir el caso porque no tienen un abogado o una abogada, no tienen cómo pagarlo, ¿verdad? Esas cosas todavía son un tema complicado en el país en materia de acceso a la justicia. Durante el conflicto armado interno en Guatemala, en los años 80, hubo denuncias de mujeres sobre violencia sexual. Estas mujeres fueron concentradas en el destacamento de Sepursarco. Ellas fueron obligadas a asistir luego que sus esposos fueron desaparecidos y realizar turnos en los cuales tenían que atender a los soldados, lavar la ropa, hacer la comida, y en ese marco se daban las violaciones sexuales. Las violaciones se daban dentro del destacamento militar o en las viviendas de las mujeres. Sepursarco logró develar cómo esa violencia sexual fue utilizada por el Ejército de Guatemala como una estrategia contrainsurgente de control de los cuerpos de las mujeres, de los territorios de las mujeres y de las comunidades indígenas sobre todo, que la mayoría de mujeres que sufrieron violencia sexual en la guerra fueron mujeres indígenas, la gran mayoría. Cuando se da la violación de las mujeres, no solo se está violando su cuerpo, sino también es violación del territorio, es violación de todo el cuerpo social, porque la mujer representa a la sociedad, es portadora de vida. El Tribunal de Mayor Riesgo A condenó este viernes al teniente coronel Stilmer Francisco Reyes Girón a purgar 120 años de prisión y para el excomisionado militar Heriberto Valdés Asig 240 por los delitos contra deberes de la humanidad por el caso Sepursarco. Concluida la lectura de la sentencia, la mayoría del público aplaudió a los jueces Patricia Bustamante, Yasmín Barrios y Herbie Sical. Varios de los activistas lanzaron consignas contra los condenados y volvieron a aplaudir porque se hizo justicia en el caso de las víctimas de abusos sexuales y esclavitud doméstica. La sentencia indica que las víctimas fueron tratadas como animales por los soldados. Según la jueza, el caso Sepursarco evidenció el trato cruel e infame al que eran sometidas las mujeres. Los hechos ocurrieron entre 1982 y 1983 en el destacamento militar Sepursarco, ubicado en el municipio de El Estor, en el departamento de Izabal. Entonces, Sepursarco es el emblema del empoderamiento de las mujeres, que a través del tiempo, no importa que han pasado 30 años, han logrado que se les escuche y que se haga justicia. Dentro del contenido de la sentencia, en la parte principal donde se habla de la responsabilidad, dejamos un texto donde decimos: el tribunal deja constancia en la sentencia sobre el valor de las mujeres de Sepursarco. Es un reconocimiento moral para nosotros como jueces, muy a alto nivel, reconociendo ese coraje que ellas tuvieron de pelear por sus derechos. Con pocos recursos han abierto campo. Es una brecha y creo que es un ejemplo para mujeres, no solo de ese momento histórico, sino también del presente. Preservar sus derechos, no permitir que nadie les violente, que nadie les baje su dignidad. La Defensoría de la Mujer Indígena es una institución de gobierno que efectivamente nace a raíz del conflicto armado interno. Uno de los acuerdos del conflicto, que es el acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, se ve la necesidad de crear una institución que proteja
todos los derechos de las mujeres indígenas, ¿verdad? Las cuales fueron violentadas durante los 36 años de guerra, de conflicto armado, donde la población indígena fue la que más fue afectada y específicamente mujeres indígenas. El trabajo de DEMI específicamente es el apoyo. Tenemos 3 áreas de trabajo. En este caso trabajamos con la unidad, el área social, el área jurídico, el área psicológica, que sería el área de atención integral de casos, que es lo que nosotros contamos en la sede regional de Huehuetenango. Estamos enmarcadas dentro de una ideología de la cosmovisión maya. Entonces el servicio está con pertinencia cultural. En este caso, por ejemplo, se trata de que las señoras reciban el servicio con identidad, con su idioma, con profesionales que son parte de su grupo étnico, que también sepan del contexto de sus comunidades. El mensaje es muy importante, que principalmente le enseñemos a nuestras hijas a quererse y respetarse, ellas de primero, y aprender a valorarse como mujeres. Aprender a valorarse como mujeres. En mi caso yo tengo 2 niñas, yo les he enseñado a ellas de que antes de que esto pasara, yo les he enseñado que se tienen que respetar y tienen que enseñar a las personas, especialmente a los hombres, a que las respeten. Y ahora, con lo que nos pasó, es mucho más importante enseñarles a nuestras hijas que nosotros como mujeres valemos igual que los hombres, para que haya una equidad de género. Otra de las cosas importantes, desde pequeños enseñarle a los hombres que las mujeres son valiosas. Necesitamos compañeros solidarios que se suman a esa lucha contra la violencia. Y no podemos pensar que la violencia es solo un problema nuestro, de las mujeres. Es un problema social, es un problema del modelo social en el que vivimos. Y entonces necesitamos también hombres aliados en esta lucha para transformar esa situación de violencia del que vivimos las mujeres en el país. Este tribunal, con base en las pruebas que fueron aportadas durante el debate, por unanimidad declaran como autor responsable del delito de femicidio a Ronan René Ramírez Montejo, en agravio de la vida de Claudia Eunice Villegas González. En consecuencia, se le impone la pena de 42 años de prisión inconmutables, con abono de la prisión efectivamente sufrida desde el momento de su aprehensión. De este acontecimiento que marcó nuestras vidas, el inicio de juicio para obtener una sentencia de su caso inició el 28 de febrero del año 2018, en donde pues mis hermanas, principalmente Julia, Violeta y Marta Soledad, acompañadas de mi familia, pues empezaron a asistir a las audiencias, ¿verdad?, que se dieron en todo este proceso. Y Claudia era muy fundamental y sabemos que a mucha gente le hace falta, ¿verdad? Pero que sabemos que la muerte de Claudia no es una muerte que va a quedar nada más ahí, sino que el fallecimiento de Claudia y la víctima de violencia que fue Claudia, que pueda servir para que una mujer ya no sufra más violencia, ¿verdad? Que una mujer dé ese paso de denunciar, ese paso de decir ya no más. Hace un año que platicamos y yo me sentía temerosa, tenía mucha tristeza en el corazón y creía y lo sentía que no podía estar quizá de frente o me sentía un poco con miedo. Ahora en esta oportunidad creo que estoy en un momento donde toda mi familia siempre ha estado conmigo, pero hoy me siento más fuerte, me siento muy confiada. Estábamos a la expectativa de ver la decisión de los jueces, tomando en cuenta los derechos humanos, los derechos hacia las mujeres,
Entonces estábamos a esa expectativa, pero creo que ellos hicieron un buen trabajo. Pudieron dar la sentencia de 42 años. Hubiésemos querido que fuera la pena máxima en nuestro país, serían 50 años, pero creo que con esto como familia nos sentimos satisfechos. Es cierto, no podemos recuperar a mi hermana, pero creo que esto es un precedente para que muchas mujeres también se den cuenta que si acudimos a las autoridades, si exponemos nuestros casos, nos pueden apoyar y puede haber un seguimiento para que puedan condenar a estos hombres que hacen daño.